quiero leer 2 versículos antes de comenzar con la prédica. Y dice el Salmo 34, versículo 8 y 9: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta. Él es la fuente de sustento, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro ayudador, Él es quien está con nosotros todos los días, y aun cuando los hombres fallan, Él nunca falla. ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. Así es. Mensaje que traigo hoy, quiero que se haga una imagen de toda la humanidad haciendo quizás una larga fila, y esa larga fila que está haciendo es porque han sido condenados. Han sido condenados y con toda la justicia, con justa causa, quebrantaron repetidamente la santa ley de Dios y van camino a la sentencia. Y de pronto, quizás allí a lo lejos se escucha una potente voz lanzada con autoridad y un aire de victoria, y llamaba la atención a aquellos que estaban siendo condenados, sabían que iban camino a la muerte, y esa voz decía: es inocente, déjenlo en libertad. Cada uno de aquellos que estaban allí sorprendidos y alegres por estas palabras, pero aún así tenían que tomar una decisión, y era esa decisión de creer en aquel que decía: eres libre. Esta voz salía cuando Jesús aún salía de allí de la tumba después de haber vencido a la muerte, y ya no había condenación para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 13 al 15, dice así: a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué era esta acta de los decretos? Era aquella acta que decía todo lo que te condenaba a ti, la causa por la cual ibas a la muerte, la causa por la cual la paga de tu pecado te había llevado a la muerte. Pero Jesús decía: esa acta fue clavada allí en la cruz, y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios, nos declaró inocentes, sin culpa. Nos concedió libertad del pecado para ahora hacer su voluntad. Amén. Y quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 8, y desde el versículo 1 vamos a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas si el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Parece un trabalengua, pero la verdad es un mensaje tan completo, ese mismo mensaje del apóstol Pablo a los romanos. Aquellos que estamos en Cristo somos libres de condenación, porque nosotros éramos incapaces de cumplir las demandas de la ley. La carne no puede cumplir la demanda de la ley por sus propios esfuerzos. El hombre no lo puede hacer. Por eso tuvo que venir Cristo para darnos vida. Y ese mismo Espíritu que estuvo en Cristo, es ese mismo Espíritu que estuvo desde la creación del mundo. Es ese mismo Espíritu que fue dándole vida al hombre y desde allí tuvo vida. Es ese mismo Espíritu que produce el renacimiento en todo creyente, para así poder vivir, para así poder disfrutar de una vida en Cristo. No hay otra manera, si no es por Cristo, si no es por su Espíritu. Dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos aquí dos principios, dos leyes, y dos leyes que están en oposición, nunca pueden ir juntas, se oponen. Una es esa ley del Espíritu Santo, que su principal característica es dar energía, dar vida al creyente para poder vivir esa vida santa. De otra forma no podríamos, por ningún esfuerzo que hagamos, por ningún esfuerzo, por ninguna penitencia, por ningún ayuno, por nada que podamos hacer, podríamos llevar una vida santa si el Espíritu no está en nosotros. Esta se contrapone a esa ley del pecado que arrastra a la persona hacia la muerte. Esa ley del pecado y muerte, el hombre no pudo cumplir y no puede cumplir. Entonces, esa ley era imposible. Para esa ley del pecado era imposible producir una vida santa. ¿Por qué? Por causa de la carne. No que la ley sea mala. La ley estaba bien. La ley que Dios dio estaba bien, y si el hombre la podía cumplir, podía ser santo. Pero no puede cumplirla a causa del mismo hombre, a causa de la misma carne, a causa
de la misma naturaleza caída del hombre. Entonces, esta ley habla de hombres que eran pecadores y que no tienen fuerzas para obedecer. Pero Dios intervino. Dios se metió en medio de los tiempos en la humanidad y enviando a su propio Hijo Jesucristo. Dice para que viva en la carne, para que viva por la carne, pero fue sin pecado. Es por eso que Él podía tomar ese lugar de nosotros para hacernos santos. Vino, dice, en semejanza de carne de pecado. El escritor al libro de Hebreos nos explica y nos dice así en Hebreos 10:3. Debía haber sacrificios que se ofrecían durante todos estos tiempos, aún desde el principio hubo sacrificios, aún desde el tiempo de Adán. Tuvo que haber el sacrificio de un animal para poder su piel cubrir el pecado de Adán y Eva. Si recuerdan que ellos se habían cubierto cuando se encontraron desnudos con hojas, fue Dios quien por medio de un animal cubrió con pieles su vida. Siempre iba a haber alguien, un sustituto, siempre iba a haber alguien que tenga que cubrir sus vidas. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Aunque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Ese pecado iba a seguir permaneciendo. Ese pecado nos iba a recordar que somos necesarios de Dios. Esos sacrificios iban a recordar que necesitábamos arrepentirnos cada día. Y aunque esa sangre derramada no iba a poder quitar el pecado. Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos decir, no, pero yo me salvo. No, pero yo soy santo. No, pero yo esto. No, pero yo no hice. Yo soy tan bueno. No podemos decir, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos sacrificios desde el Antiguo Testamento que nos cuenta, se ofrecían continuamente en el templo. Y estos sacrificios mostraban la seriedad del pecado. Dado que por culpa de mi pecado debía morir un animal inocente. Pero también nos explica que esa sangre derramada no podía quitar el pecado. No era perfecto, pero podíamos arrepentirnos. Estos animales aún demostraban que era un método temporal por el cual se ofrecía sacrificio a Cristo, se ofrecía sacrificio a Dios y se podía lidiar con el pecado, pero tuvo que venir Jesucristo y ocuparse del pecado de una vez y para siempre. Los sacrificios representan los sacrificios estos que se hacían, representa ese sacrificio perfecto que hizo Cristo, quien pagó el castigo por todos nuestros pecados. Cristo no necesita volver a la tierra, hacerse hombre y volver a ir a la cruz, porque no, ya el hombre ha pecado mucho y necesitamos renovar estos votos. No necesita. Él venció a la muerte una vez y para siempre. Y hay un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hay una sola forma de llegar a Dios, una sola forma de ser santos, una sola forma de ser verdaderos cristianos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Se lo explicaba en otras palabras a Nicodemo cuando había venido de noche, allí en San Juan 3:16 leamos, y los otros versículos también.
Tan grande fue el amor de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo me pongo a pensar, si yo daría mi vida quizás por mi hijo, quizás hasta ahí llega. Pero Dios dio la vida de su hijo por pecadores, por alguien que no lo merecía. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan que hablaba de aquella fila de esos que eran condenados y que de pronto alguien decía, es libre, no lo castigue, déjalo en libertad? Este era Jesús gritando. ¿Y qué debían hacer cada uno de esos que estaban allí en esas filas? Era creer en Jesucristo. Cada uno que creía en Jesucristo no era condenado y tenía el beneficio de la vida eterna. Pero ahora los próximos versículos habla de aquellos que sí son condenados. Dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No era el objetivo de Dios condenar y decir, sí, vos sos un pecador, vos te vas al infierno. No era ese objetivo, sino para salvar. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué había llevado al hombre a poder decidir en no seguir a Cristo? Era la misma carne, eran sus mismas obras. Es decir, yo prefiero la oscuridad antes que Cristo. No voy a creer en Jesucristo. Dice, sus obras eran malas, amaron más las tinieblas que la luz. Entonces la condenación permanece en aquellos que no quieren creer en Jesucristo. La condenación es para aquellos que rechazan creer en Jesucristo. Amén. En Romanos 8:3 volvemos, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, esta fue la razón por la que Cristo tuvo que venir, por el pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esa justicia de la ley ha quedado cumplida en nosotros. Cuando Dios mira al hombre, cuando Dios mira a aquel que ha recibido un día a Jesucristo como su Salvador, dice, este hombre, esta mujer es justo. ¿Por qué? Porque yo veo a mi Hijo Jesucristo, que Él es justo, que Él ha vencido al pecado y no hay condenación. Y allí se cumple esa justicia, se hizo justicia. Se hizo justicia ante esa ley que era en contra nuestra. Jesús fue ese intermediario, Jesús fue ese que dijo, yo tomo el lugar de Él. Aún Pablo divide a la gente en dos categorías. Y los podemos entender aún más fácil. Dice, los que son de la carne y los que son del Espíritu. Aquellos que son del Espíritu son los que no andan conforme a la carne, sino que obedecen al Espíritu Santo. Andan conforme a los mandamientos. Aquellos que se llaman cristianos. Aquellos que viven según las ordenanzas de Dios. Aquellos que tienen morando el Espíritu Santo en sus vidas. Son aquellos que tienen
y han dado el control de sus vidas al Espíritu Santo. Son aquellos que aún ese Espíritu Santo ha dado la capacidad de amar. En el hombre esa capacidad no está, pero es el Espíritu Santo que da la capacidad para amar. Aún haciendo esto, cumplíamos la ley. Mire cómo Jesús simplificó toda la ley. Dice, el que ama a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿quiénes son estos? Los verdaderos creyentes, los que andan conforme al Espíritu. Y ahora, estos se levantan por encima de la carne y de la sangre y viven de las cosas eternas. Están ocupados en la palabra de Dios, están ocupados en la oración, están ocupados en el servicio a Dios, están ocupados en buscar a Dios. Amén. Ahora, el otro contrapunto que decía Pablo, los que andan conforme a la carne, es decir, los inconversos, aquellos que no han dejado que el Espíritu Santo guíe sus vidas, aquellos que no han permitido que el Señor entre en su corazón y cambie y transforme sus vidas. Los que andan conforme a la carne son aquellos que ponen su mente en las cosas terrenales, en las cosas de la carne. Son los que obedecen a los impulsos de la carne y viven para darle gracia y viven para gratificar a esa naturaleza corrompida del hombre, para darle de comer, para satisfacer todos sus deseos. Estos son los que andan conforme a la carne. En el versículo 5 el apóstol Pablo lo explicaba así: pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y así se hace la diferencia. Dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. A los filipenses le decía, en esto pensad, cambiar tu manera de pensar, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. Cambiar tu manera de pensar y dejar de pensar en las cosas terrenales, en las cosas de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Puede un inconverso agradar a Dios? No. ¿Puede alguien que vive según la carne agradar a Dios? No. ¿Puede alguien que obedece a los placeres de la carne agradar a Dios? No. Entonces allí hace esa diferencia el apóstol Pablo. Dice que la mentalidad del Espíritu es vida y paz. El Espíritu Santo da una garantía de vida abundante y de vida verdadera, de paz con Dios y de una vida en serenidad. Esto no significa que no vamos a pasar por problemas, que no vamos a pasar por dificultades o por pruebas, igual que toda la humanidad. Sí lo vamos a hacer. Pero sabe, en medio de esa tormenta vamos a reconocer que es Dios quien está con nosotros. Vamos a poder escuchar la voz del Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, aún en esos momentos tan duros y tan difíciles que podamos pasar. Y vamos a salir aún de esas pruebas más fortalecidos. Amén. La mentalidad de la carne es muerte. El pecado se rebela contra Dios. La carne no se somete a la ley de Dios, no puede obedecer los mandamientos de Dios. La carne quiere su propia voluntad, no la de Dios. Yo lo hago así, yo hago como quiero. A mí nadie me va a decir cómo tengo que hacer. A mí me gusta así.
Eso es la carne. Eso es la carne, que hace lo que le agrada. La carne quiere ser su propio amo y no permite que Dios sea su gobernante. Y esa naturaleza es tan fuerte que no puede sujetarse a la ley de Dios. Y aquí hace quizás una enseñanza tan cortita, pero tan real y tan fuerte. Dice, quien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Es fácil. En aquel que el Espíritu Santo no habita, no es de Dios. Y hemos escuchado tantas veces, yo soy hijo de Dios. Y sí, nosotros somos creación de Dios. Hijo de Dios es aquel que vive según los mandamientos, es aquel que ha entregado su vida al Señor. Ese es un hijo de Dios y que vive conforme al Espíritu, que piensa en las cosas del Espíritu. Este es hijo de Dios. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros es la promesa, es la garantía de la vida eterna. Es esa garantía que el Señor ha puesto, que el día que venga a buscarnos, nos iremos con Él. Es una garantía. Yo te garantizo, porque he puesto el Espíritu Santo en ti, que tú te irás conmigo, dice el Señor. Amén. Ese Espíritu está ahora en nosotros por fe. Y por esa fe estamos seguros de que viviremos con Cristo en la eternidad. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí Pablo podía hablar claramente a los romanos porque ellos lo entendían. Aquellos que en la cultura romana, aquella persona que era adoptada por otra familia, aquel niño que era adoptado por otra familia, este que era adoptado perdía todos los derechos de la familia anterior. Ya, no, pero yo tengo derechos con allá, con mi familia, no tiene ningún derecho. Entonces, pero ganaba todos los derechos como hijo legítimo de aquella familia que lo adoptaba. Y es esto lo que Dios nos da a nosotros. Este nuevo se convertía en heredero de todas las posesiones del nuevo padre. Era un hijo legítimo. Había perdido todas las herencias del pasado, todas aquellas herencias de la carne, pero ahora tenía una herencia de vida eterna. Asimismo, cuando uno acepta a Cristo, gana todos los privilegios, pero no solamente los privilegios, porque hoy nos gusta escuchar, aún el mundo está inculcando a toda la nueva generación que tienes derecho, vos tenés derecho, vos tenés derecho. Sí, puede tener todos los derechos que quiera, pero también tiene responsabilidades. Y esas responsabilidades también son para aquellos hijos que han sido adoptados. Y estas responsabilidades también son para todos los hijos de Dios, aquellos que entran en esa familia. Amén. Uno de esos privilegios es que podemos tener la dirección del Espíritu Santo. Está con nosotros, es nuestro consolador, es nuestro guía, nos recuerda todas las cosas. El Espíritu Santo es nuestro testigo. Su presencia está con nosotros y nos recuerda quiénes somos, nos enseña cómo orar. Todo esto son beneficios. ¿Y cuántas responsabilidades, en pocas palabras, tenemos? ¿Quiere que le diga cómo lo resumimos fácil? Obedecer. Obediencia. Y allí, obediencia a la voz del Espíritu Santo, obediencia a la palabra del Señor. Y allí es como todo se hace más fácil y todas las promesas del Señor se cumplen en nosotros, aún en esta vida y en la vida futura.
De esta manera somos hijos, ya no somos esclavos del temor, ya no somos condenados, somos hijos por amor de un ser supremo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio nos ha dado el Señor! Ser hijos de Dios y disfrutar de esas grandes riquezas como coherederos con Cristo. Dios nos ha dado los mejores regalos, su Hijo, el perdón, la salvación, la vida eterna, una vida en paz. Y aún nos anima a pedirle todo lo que queramos en oración. Podemos acercarnos a Él, llevar nuestras necesidades, llevar nuestros flagelos, nuestras enfermedades, nuestros proyectos, llevarlos ante Él, porque tenemos comunión con Él. Hay una línea abierta a los cielos, porque eres hijo de Dios y Dios te escucha. Y volvamos al primer versículo y ya termino. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una ley de la cual no nos podíamos librar. Fue Cristo y tomó nuestro lugar. Amén. Damos gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por haber tomado mi lugar. Te damos gracias porque ha sido tan grande tu amor, Señor, en haberte fijado en mí. Señor, yo no lo merecía. Yo no hice nada para poder ganármelo. Solamente fue tu gracia, solamente fue tu misericordia, solo fue tu amor. Señor, la carne destruye, la carne lleva a la muerte. Señor, el obedecer a los deseos de la carne nos lleva a la muerte, pero el obedecer al Espíritu es vida, es paz, es gozo. Te damos gracias, Señor. Y nuevamente te pido perdón por las veces que te he fallado, te pido perdón porque te he negado, te pido perdón porque te he traicionado. Perdóname, Señor, perdóname. Gracias por esa sangre vertida allí en la cruz que nos limpia de todo pecado. Gracias por esa obra en la cruz hecha una vez y para siempre que venciste la muerte. Gracias porque el velo del templo fue roto y podemos ir a ti cada día a buscarte, cada día tener comunión, cada día ser llenos de ti. Señor, gracias. Gracias por tanto amor, gracias por tu misericordia. Y sea tu Espíritu Santo hablándonos cada día, sea tu Espíritu Santo llenando, sea tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Señor, mientras estemos sobre estos pies, en esta carne, Señor, esa lucha va a existir. Pero que podamos obedecer al Espíritu, que podamos ser guiados por el Espíritu, que nuestra mente esté puesta en las cosas del Espíritu. Señor, te doy gracias. Señor, y aunque esta palabra tenga una cabida en cada corazón, Señor, trae entendimiento, Señor, y que la podamos entender, porque tú eres vida, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu verdad. Seas tú alabado, seas tú exaltado por sobre todas las cosas, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.